Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con los videos de los géneros dramáticos. Nuevamente agradecimiento al gobierno del estado de Jalisco que permitió que terminara este proyecto aquí por el canal de YouTube. Bueno, ahora vamos a continuar con el cuarto género, que es tragicomedia. Este que puede también parecer un poco complejo o complicado para los alumnos. Así como en los otros tres, también reuní la información que me pareció la más importante en un lenguaje, puede decir, un poco más coloquial, más sencillo, para que ellos puedan captar los datos más importantes. Vamos a ver este video que les hice y bueno, al finalizar continuamos con las recomendaciones. Tragicomedia. Las características principales del género de tragicomedia son la mezcla de elementos trágicos y cómicos, el estilo no realista, que es por episodios, y el protagonista lucha por alcanzar una meta. Los elementos trágicos y cómicos se refiere a la mezcla de estos recursos que son utilizados a lo largo de la historia. En elementos trágicos tenemos que los personajes viven situaciones extremas, acompañados de emociones intensas con sentimientos desagradables, ocasionando que en la obra se produzca un ambiente lúgubre y de pesadumbre. Y con la parodia, la sátira, el sarcasmo y la ironía, tenemos puntos de apoyo para lo cómico dentro de este tipo de historias, en donde se refleja una crítica a la sociedad de manera pícara, jocosa y graciosa. Incluso en ocasiones se convierte en una comedia oscura, sin perder el tono serio, que es un rasgo muy particular en este género. El estilo no realista en la tragicomedia se da por la distorsión o exageración de la realidad por medio de los recursos cómicos. Y esto a su vez provoca que los personajes puedan ser alegorías, metáforas o símbolos. Aunque con los elementos trágicos, en algún momento de la historia puede aparecer el estilo realista, ya que por medio de las conductas, pensamientos y emociones de los personajes que son apegados a la realidad, y es más fácil para el espectador identificarse con los conflictos de este tipo de género. En las historias de la tragicomedia nos muestran también emociones contradictorias entre sí, alegría y tristeza, llanto y felicidad. Los personajes constantemente están entre la luz y la oscuridad, mostrándonos también una amplia lista de temas, como la justicia, la libertad, el amor, la honra, la muerte, entre otros. Aunque la estructura en la tragicomedia se divide en 3 actos, planteamiento, nudo y cierre, también contiene una estructura episódica. Eso se refiere que es dividida por episodios, y cada uno de ellos es una aventura diferente, un obstáculo que tiene que vencer el protagonista para alcanzar su meta. Este rasgo es muy característico de la tragicomedia, que el trayecto del protagonista está lleno de vicisitudes y estas van sucediendo en acontecimientos que están relacionados entre sí. El protagonista de la tragicomedia tiene como fin alcanzar una meta. Será este objetivo el que determine la fórmula del tono serio y cómico que va a contener la historia. Si el personaje protagónico es virtuoso, entonces se confrontará a situaciones cómicas, dejando los episodios en tono cómico. Su meta es virtuosa también, por lo tanto, comúnmente los finales de este tipo de personajes son felices.
En cambio, si el personaje protagónico tiene un vicio de conducta, como la inmoralidad, la pereza o la presunción, entre otras, entonces a las situaciones a las que se confrontará serán serias, dejando los episodios en tono trágico. Comúnmente, al final, este tipo de protagonista no alcanza su objetivo, ya que su meta tiene que ver con su vicio de conducta y al final el protagonista debe de recibir una lección por su comportamiento indebido. Cabe mencionar que el peso cómico en las tragicomedias recaía en los personajes, que comúnmente eran representados como los criados, los graciosos o los bufones. También siempre había un antagonista al que el protagonista se enfrentaba. Por lo tanto, la historia contenía matices de índole moral, es decir, lo permitido y lo prohibido, lo que se debe de hacer y lo que no, lo correcto y lo incorrecto. Y bien, esta fue la información de Tragicomedia que reuní para ustedes. La forma en la que yo lo hago es más parecida a las otras ocasiones con los otros géneros, en lo que les pido que ellos lo comparen con alguna película, serie o se puede hasta libro que ellos hayan leído, que ellos hayan observado. Si bien en la tragicomedia es muy difícil encontrarla en el cine, o por lo menos con las características de un género dramático, también se pueden encontrar algunas películas que puedan tener estas particularidades del género de tragicomedia. Por ejemplo, yo me baso un poco en la película The Forrest Gump. También hay una película recientemente que se estrenó que fue Parásitos. Trato de que ellos la comparen con películas que utilicen la comedia y el drama, en el dado caso del cine, o la tragedia, como se llama en el teatro, para que puedan hacer la comparación y puedan captar esas características en un medio allegado a ellos que es el cine. También, obviamente, si les pongo referencias de obras de teatro, los pongo a analizar, hacemos algunos ejercicios de actuación, de improvisación, incluso de análisis, en cuestión de la obra de La Celestina, o también la obra de La vida es sueño. Entonces también podemos analizar estas dos obras que justamente tienen todas las características de tragicomedia, y a partir de ahí podemos también comparar esas dos historias o los temas que abordan esas dos historias con alguna otra película, serie, libro o algún otro medio que ellos hayan observado. Entonces aquí les dejo este dato, espero que les pueda servir, espero también que a ustedes, si son alumnos o maestros, esta información les sea de utilidad. Y bueno, por el momento me despido, voy a continuar con los otros géneros dramáticos y de nuevo muchas gracias por el apoyo, por observar estos videos.